La ñapa de esta semana. Santos devuelve el Nobel. Vuélvelo, Sí. vuélvelo. Tienes que devolverlo porque si... ¿Tú crees que lo va a devolver? Vi un tuit de Juan Manuel Santos en Twitter, por supuesto, y él habla de que hay que desincorporar a los revoltosos y seguir con el acuerdo de paz. O sea, él está empecinado en que lo que hizo fue lo correcto, Bueno, que él le claro, hizo un claro. gran favor a Colombia. Llámalo huevón. Él tiene que morir. Él tiene que morir en eso. Pero fíjate tú, ¿no? Tú sabes que se habla mucho porque por supuesto nosotros lo tenemos más cerca, entonces al tenerlo más cerca, uno siente como que lo de Santos fue un despropósito. Pero en realidad el Premio Nobel de la Paz es un premio bien infame en su otorgamiento. Y es por ejemplo, el primer momento en que yo sentí que el Premio Nobel de la Paz era una cosa comerciable fue cuando se lo dieron a Obama, cuando todavía no tenía un año siendo presidente. Bueno, porque el hecho de que un negro haya llegado a presidente significa un triunfo. Sí, ajá, pero el Premio Nobel de la Paz se le entrega a una persona por su aporte a la Constitución de la Paz en determinados sitios. Y el hecho de que Barack Obama haya ganado la presidencia de los Estados Unidos en sí mismo no significaba un triunfo de él sobre el racismo. O sea, yo no lo veo de esa manera para empezar que el racismo en los Estados Unidos no está derrotado. O sea, No, vamos a empezar por ahí, ¿no? no, El ni de otro, los blancos contra los negros, ni de los negros contra los blancos. O sea, no, no, eso no no, está. porque es que el racismo no es de los negros, de esta raza, es una cosa, una división. En los Estados Unidos hay un grave problema de segregacionismo obvio. Y que, Sí, y que queriéndolo o sin querer lo muestran en sus productos culturales, en sus películas, en sus canciones, etcétera. Hay una palabra que tú no puedes usar si no eres negro, pero si eres negro la puedes usar para referirte a tus pares, ¿no? Que es la famosa palabra nigga. O sea, si tú eres negro, tú puedes usar esa palabra para referirte a lo demás. Pero si tú no eres negro y dices esa palabra, es ofensiva. Entonces, es una cosa tan loca todo esto sí. que se termina convirtiendo en algo donde tú te preguntas, bueno, ¿y por qué a Obama le dieron el Nobel de la Paz? Pero si nos vamos atrás, nos conseguimos con, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz que le dieron a Henry Kissinger, que siempre fue cuestionado. Bueno, pero Sí, pues decían que era un halcón, pues. no, porque, no solamente por eso, sino porque se le da el Premio Nobel de la Paz cuando las negociaciones todavía no habían concluido en el proceso de paz. De hecho, creo que le dieron el Premio Nobel antes de la ofensiva del TET. No estoy seguro, creo que fue antes de la ofensiva del TET, que fue una cosa horrorosa. Porque Henry Kissinger recibe la guerra en Vietnam, con una guerra de Vietnam del Norte invadiendo a Vietnam del Sur y la convierte en una guerra en Vietnam, en Laos y en Camboya. O sea, y le dan el Premio Nobel de la Paz. O Y de sea, donde paso, entonces salen mal los Estados Unidos, que es el bando que supuestamente estaba llamado a liderizar Kissinger, ¿no? se Entonces, tuvieron, se tuvieron que ir por las tablas. sí. Entonces la gran pregunta aquí es, el premio Nobel termina siendo una cosa desquiciada, pero entonces vamos al análisis, lo que habíamos dejado en tu episodio 16 del fin de político, y les recordamos que esta es la ñapa del fin de político. En la descripción de este video está el enlace para los que no han visto el fin de político, vayan y lo vean, donde hablamos de la guerrilla contraataca. Como complemento a esa discusión le decimos lo siguiente. Se rumoró muchísimo que en el acuerdo de paz, en las cláusulas secretas, porque habían cláusulas secretas en ese acuerdo de paz, dentro de esas cláusulas secretas había una participación de Venezuela. Y se pensaba que esa participación era que como el mando de la FARC, y esto es algo interesante, que el mando de la FARC no tenía el control completo de la guerrilla, ni siquiera la propia FARC. Y como se sabía que habían unos que no se iban a pacificar, lo que se planteaba entonces era que los que no se pacificaran no podían seguir haciendo la guerra en territorio colombiano. Que el que no entregara las armas tenía que irse de territorio colombiano. Pero qué sabroso, porque entonces yo resuelvo mi problema y le creo un problemón al de al lado. Entonces, allá es donde tú te das cuenta del tamaño, ¿no? De las, ¿cómo se llama? Del tamaño de las aspiraciones y de las particularidades
que tiene las fórmulas de negociación noruega. Y aquí entonces es donde se ven las cosas. No bien, tuvimos un salto en la grabación por el tema del internet, pero de lo que hablábamos era precisamente de eso, de Omar, de cómo los acuerdos secretos y eso de que, ajá, yo no, si yo no quiero entregar, si entrego las armas, me dan los beneficios procesales transicionales, de la justicia transicional. No, no, a mí lo que me preocupa, Ángel, y yo digo que es una gran desfachatez, que es sabroso, yo agarro y entonces le solvento mi problema, pero le creo uno peor al de al lado. Que en el caso, claro, de Maduro no es crearle un problema peor, porque lo estás ayudando. Porque imagínate tú meter en la variable, o en el problema venezolano, una nueva variable. Esa nueva variable es que ya no sea un rumor el caso de que hay grupos guerrilleros y paramilitares de procedencia colombiana, sino que ya es una certidumbre, o sea, le falta que digan no y se les va a dar muy a lo, claro, no quiero insultar al presidente Pastrana, pero se les va a dar oficialmente una zona donde entonces ellos van a trabajar sus cosas, le damos una parte de Barinas, le oficializamos la mitad del estado Apure, le damos como el Amazonas como es tan grande y en realidad hay tan poca densidad poblacional allí, tan poca población, les damos una parte considerable del Amazonas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una insensatez completa, ¿no? Pero tú sabes que dentro de todo esto hay una serie de preguntas que hay que hacerse. Para empezar, el tema este de Santos, que es el tema de esta ñapa, el Santos y el Nobel, vale la pena pensar qué había en la cabeza de los negociadores cuando pensaron que era una opción permisible extender el conflicto, o sea, de que queremos acabar con la guerrilla en Colombia. El que se queda se pacifica, el que no le gusta la pacificación se puede ir con sus armas, no hay problema. Cuando tú, o sea, de qué estamos hablando, o sea, ¿qué clase de solución pacífica es esa? O sea, es una locura, estás extendiendo, es prácticamente lo que hizo Kissinger cuando un conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur lo convirtió en un conflicto regional. Con todo lo que eso significó para Laos, para Camboya, o sea, una cosa absurda, una cosa loca, una cosa o sea, que no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, cuando tú ves y entonces hay otra cosa importante. El gobierno de Colombia tiene que explicarnos a nosotros qué pasó con el desarme pactado en ese acuerdo. Porque estos señores aparecieron con sus armas en la mano. Sí. Entonces, son de utilería. Porque entonces, porque ¿qué viene la otra pregunta? Alguien mintió, y yo creo que mintieron todos. Porque sale la siguiente pregunta. ¿Cuántos guerrilleros se desmovilizaron? De verdad. Esos números tienen que estar. Daniel, ¿cuántos son al día de hoy? ¿Tú tienes estimaciones de cuántos realmente pueden quedar? Mira, para saber cuántos se pueden desmovilizar. Bueno, la FARC en su mejor momento llegaron a tener, se dice, que entre 15.000 y 18.000 hombres en armas. En su mejor momento. Igualmente el ELN siempre tuvo menos. Y del ELN se hablaba de entre 8.000 y 10.000 en sus mejores momentos. Hubo otros grupos pequeños, que sí, el Ejército Popular de Liberación y otras cosas allí que fueron cosas menores. Pero entonces te ocurre otro problema, ¿no? Que creo que es, bueno, es nefasto en todo esto. Que es que si tú no tienes el número exacto de combatientes, no puedes tener una dimensión, y eso es lo que se debería hacer en una mesa, ¿no? Y tienes una comisión de verificación que te diga, bueno, mira, nosotros tenemos 15.000 hombres en armas. Ok, si usted tiene 15.000 hombres en armas, usted tiene por lo menos 15.000 fusiles. Entonces usted tiene que entregarme a mis 15.000 fusiles, ¿no? Y usted, además de eso, usted tiene minas. Usted tiene que indicar, si usted se va a pacificar, usted tiene que decir quién, a dónde compraba usted las armas y por qué mecanismo. Porque usted tiene que entregar todo eso. Toda la estructura. Por supuesto. En el caso de Venezuela se permitieron ciertas sinvergüenzuras en determinados momentos, porque entonces los tipos que se pacificaban se entregaban y no entregaban las armas. No, yo no tenía armas. Y inclusive hubo guerrilleros que... No, hubo unos que enterraban las armas, que decían, no, las sembramos. Las sembramos. Yo lo llegué a escuchar. Entonces, pero estamos hablando de un ejército de esta categoría. Entonces, cuando tú haces todo eso, cuando haces toda esa entrega, entonces se hace una verificación, dice, mira, te puedes entregar 15.000 armas,
Lo que quiere, o entregaban, bueno, no tenían 15.000 armas, entregaron 10.000 armas, pues, ajá, y las otras 5.000, bueno, es que no eran en realidad 5.000, es que, ajá, entonces ahí se puede investigar, se puede verificar. Pero entonces la pregunta es, ¿estos tipos entregaron o no entregaron las armas? Número uno. Número dos, ¿cuántos eran? Y de esos que eran, ¿cuántos se acogieron al acuerdo de paz? Para uno poder tener certeza de saber cuántos son esos disidentes, porque estos están diciendo, no, que nada más fue el 10%. Bueno, discúlpame, pero si la fuerza era de 15.000, el 10% son 1.500. Y ya 500 sería una desgracia. Pero es que viene el problema adicional. Esto mucha gente no lo sabe, que es que el problema de la guerrilla en Colombia es que no era, la gente no se alistaba voluntariamente. El reclutamiento era mayoritariamente forzoso. La gente, estos tipos llegaban al pueblo y se robaban a los muchachos en menores de edad y los alistaban bajo amenaza. Las mujeres las agarraban y las violaban. Eso es Y una las cosa alistaban terrible. también. Y al que no le gustaba lo mataban y lo fusilaban. Y los cuentos están y los sobrevivientes de eso están. Así es. Y los delincuentes que hicieron eso se les perdonó su actuar en función de unos acuerdos de paz y mira cómo nos pagaron. En medio de todo eso está también el tema del gran drama de la violencia colombiana que ocurre. Si estos tipos regresan a la guerra, regresan los desplazados. ¿Okay? Porque los tipos van a llegar a los pueblos a sacar, a tomar el pueblo y el que no le gusta se va. Entonces regresan los desplazados. Y el tercer gran problema, y es aquí donde se va a despertar el peor de los demonios de la violencia. Yo creo que lo que puede venir en Colombia es peor de lo que hemos visto ya, que es que se valida la posición de los que dicen a estos tipos hay que matarlos como el Estado no los mata y por eso surgen las autodefensas. Entonces se va a validar esa posición y se va a despertar ese monstruo otra vez que tanto costó descabezarlo, ¿eh? Porque ese monstruo de las autodefensas fue una cosa horrorosa que causó gravísimos problemas en Colombia. Que terminó Daniel, terminó casándose, quien conoce un poco la historia de los carteles de la droga en Colombia, las autodefensas terminaron casándose también con el narcotráfico. De hecho, muchos paramilitares, ahorita recuerdo, por ejemplo, los Castaños, ¿tú recuerdas los Castaños? Claro. Los Castaños creo que se iniciaron como paramilitares, tipos que decían que eran anticomunistas, que eran antirrevolucionarios, que eran tipos que defendían la propiedad privada y todo lo demás, y a los, digamos, a los propietarios de tierra en los campos colombianos, y esos tipos, sí, mataban guerrilleros, tal, le hacían la famosa lengua de corbata, los agarraban, todos esos métodos tan bonitos y tan rupestres que hay en Colombia, pero después los tipos se dan cuenta de que quitándole laboratorios y quitándole los sembradíos a la guerrilla, hay una oportunidad en eso tal de trabajo, años que da la droga, para venirlo a quemar. No, hay un plan de trabajo que podemos tomar. Y los castaños terminan siendo unos grandes narcotraficantes. Eso es lo que ocurre en Colombia. Bueno, además de todos los negocios secundarios del paramilitarismo. Entonces termina siendo lo mismo, pero entonces, claro, y entonces es donde cataloga la gente, no, pero son los grupos de ultraderecha. No, es que tiene que ver, por ejemplo, que tiene que ver la política con eso. Eso es otra cosa, son unos malandros. Igual eso no tiene nada que ver ni con la derecha ni con la izquierda, son unos malandros. Pero eso fue en Colombia. Y está otro elemento, Daniel, que es el elemento Noruega y el elemento Nobel. Aquí estamos con el otro ítem de la ñapa. Y es que yo creo, me da la impresión de que Noruega con este cuento de la intermediación de paz y además que el Nobel, entiendo, es concedido, el tema de la paz en Noruega es una industria, para el tema de las ONGs, para el tema de los lobbies internacionales, para validar, óigase bien, validar concepciones políticas de mundo, donde el cuento de que la paz en los pobres países subdesarrollados que están o en Latinoamérica o en África son sujetos de dirimirse a través de la teoría política que nosotros, los europeos, que estamos más allá del entendimiento del bien y el mal, sabemos. Entonces, esa posición, bien sea por orden crematístico, es decir, por plata, o bien sea por validar la idea de que allá sí piensan, allá sí hay think tanks, y nosotros somos unos no civilizados, y que ellos sí pueden conducir el proceso, eso se termina cayendo también. Me parece, Daniel, que el cuento con Noruega, que debe ser un país extraordinario, porque además es un país petrolero que ha logrado superar el problema del petroestado, uno de los pocos que lo ha logrado hacer con los famosos fondos de ahorro y todo lo demás,
Pero me parece que Noruega ha creado una industria de la paz que en muchos casos es ficticia porque esa paz no se ha asentado en muchos de los lugares donde ellos han intervenido. Entonces, eso tiene Nobel, eso tiene procesos como el de La Habana, tiene procesos como el de Venezuela, porque recuerden que la mediación de Venezuela en el último capítulo de esta novela, patrocinada por Jabón Pétalo, como dices tú, es Noruega. Entonces, hay una falsa idea creada en torno a la paz, que parece que no es tan posible como pensarían estos think tanks noruegos que es posible, ¿no? Allá es donde tú llegas al llegadero, porque fíjate tú, cuando ya nos quedan minutos para terminar esta ñapa accidentada, y le pedimos disculpas, pero es que el tema de la conexión hoy, yo itinerante y Neomar con el internet corriendo detrás de él, Venezuela. en Venezuela. Quizá nos ha causado algunos problemas, pero fíjense, cuando tú ves que fracasa este proceso de paz, cuando tú ves que todas las advertencias que se hicieron fueron ignoradas y terminó ocurriendo lo que está ocurriendo, entonces entran las grandes discusiones. Fíjate que el gran problema de la FARC como grupo es que se terminó convirtiendo en parte del problema de fondo, porque cuando, y lo hablamos en el fin de Político 16, lo invitamos a verlo, aquí está el enlace en la descripción, de nuevo, que uno de los grandes, el motor o la gran justificación para la existencia del movimiento guerrillero en Colombia era el tema de la tenencia de la tierra y la situación del campesino. Esa era la justificación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la FARC toma vastas zonas de territorio de Colombia, se termina convirtiendo en un gran terrateniente, donde termina explotando al campesino de la misma manera que los terratenientes, estos acusados de bananeros y todas aquellas cosas narradas en las novelas de García Márquez y en las novelas de Miguel Ángel Asturias y en todas estas literaturas del drama, del drama agrario y del medio rural latinoamericano. Entonces, cuando la frase se convierte en eso, el drama de los desplazados, mira, yo recuerdo lo que significaba, hermano. Yo leía, yo siempre he estado, hay dos países en los cuales yo siempre me he dedicado muy bien a hacer seguimiento de su historia y de su actualidad, desde que estaba en la universidad estudiando estudios internacionales, España y Colombia. Esos eran mis dos países preferidos, ¿no? Y yo religiosamente me compraba, cuando imagínate tú, a Venezuela que estamos hablando, un estudiante con su beca, todas las semanas me compraba en el pasillo de ingeniería la revista Semana. Claro. Ingeniería de la UCB, me compraba la revista Semana. Mira, y leer la revista Semana, porque no había internet, ¿verdad? Que entonces el internet no era esta cosa que es hoy, pero leer la revista Semana con los relatos de lo que eran las grandes masacres, los desplazamientos, la situación de la guerra. Aquí hay una cosa que ocurrió que fíjate que pudo haber sido peor. La FARC se lanzó un gigantesco ataque, y entonces por eso que tú ves la cabronería internacional en esto, es una cosa terrible. La toma de posesión de Álvaro Uribe Vélez fue atacada con cohetes rudimentarios por la FARC. Échale tu pie. Lo que pasa es que el ataque salió mal. Ellos alquilaron una casa cerca del Congreso, le volaron el techo, pusieron un techo ahí y metieron 70 y pico de cilindros de bombonas de gas. Estos rockets, que son los mismos que utilizan los terroristas palestinos contra Israel, para lanzarlo, y la cosa falló y explotaron muy pocos, pero salieron y cayeron sobre el Congreso en las zonas aledañas, con el Congreso lleno de gente, de invitados internacionales. Ahí estaba el propio Chávez, estaba allí como invitado, estaba el rey de España, estaba la gran mayoría de los presidentes de Latinoamérica. Allí lo que pudo haber allí fue una desgracia, y esto lo ha querido hacer la FARC siempre, crear de Colombia, o sea, un conflicto internacional donde de alguna manera sean ellos, bueno, y uno que los escuchó, porque yo llegué a escuchar un representante de la guerrilla colombiana en Caracas, un bicho que llegó entraban y salían. Sí, claro, Chávez, yo lo vi en clase, lo llevó un profesor loco. Tenían bastantes cancilleres, Daniel. Hay una cosa que, bueno, y lo divide,
además antiquísimo, ¿no? Porque el papá de Uribe fue matado por la guerrilla, ¿no? Y fue asesinado por la guerrilla. Y de allí vienen esos odios también, ¿no? Pero hay una cosa que hemos quizá perdido de vista, Daniel, y que creo que es importante que la tenga en cuenta la audiencia, y es que este proceso, este desenlace que casi que era previsible para los que más o menos conocen la historia latinoamericana y los incentivos que tiene la guerrilla para existir o no en cada país, esta parte de la película ocurre un mes después, casi que justo, de la última reunión del Foro de Sao Paulo. Ahí evidentemente bajó una línea. Esto no es casualidad. Allí evidentemente se le dio un lineamiento a los jefes guerrilleros que estuvieron, bueno, se dice que Santrich estuvo, Daniel, acá en Caracas, se dice que estuvo o que de alguna manera participó a través de intermediarios, no sé, pero que estuvo, de alguna manera se involucró en el foro, estuvo involucrado en el foro, de que hicieran oficial esta posición, donde adiós a las armas y volvemos a alborotar el vecindario, reavivamos el tema guerrillero y de paso le damos un empujoncito a Nicolás para meter miedo frente a la invasión del imperio y todo lo demás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente, y aquí es donde da lástima, con esa izquierda que, bueno, que se parece muchísimo a veces a la izquierda europea, la izquierda uruguaya, la izquierda que tienes tú en países como la propia Argentina, atada al problema del ala peronista de izquierda, la izquierda de muchos países que no tienen nada que ver con este problemón que tiene Venezuela y que lo ven tan someramente y lo ven así, ay, no, como si fuese una cosa facilita, donde hay unos tipos que son unos mercenarios, son unos delincuentes, y entonces de paso le giran línea y ellos suscriben, porque el que integra el Foro de Sao Paulo es tan delincuente como el que ejecuta estas acciones. Claro. Y lamentablemente el Foro de Sao Paulo tiene repercusiones hasta en la Europa de nuestros tiempos y los partidos de izquierda de Europa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pasó un mes después, Daniel, del Foro de Sao Paulo. Evidentemente hubo una línea que le bajaron y sobre la que Nicolás Maduro tiene mucho que ver, yo no tengo ninguna duda, porque además fueron los principales promotores del foro. Y Cuba. Cuba. Aquí hay que acabar esta gran cabronería de estos izquierdistas europeos que quieren ver la guerrilla, que quieren ver la revolución por televisión. Pero entonces dentro de sus fronteras, ay, Dios mío. Entonces aquí no, esto no puede ser. Aquí hay un contraataque, chicos, de estos comunistas. Y a mí no me da pena por esa izquierda. Yo quiero que esa izquierda quede al descubierto, como lo que son, porque tienen un doble rasero para ver la realidad. Y entonces pretenden que aquí la gente se siga sacrificando, porque a todas estas, ¿quién pierde? O sea, pierden los colombianos, pierden los venezolanos que tienen este horror metido dentro de su frontera, y bueno, y termina perdiendo el continente, porque es que Colombia le debe su despegar económico discreto pero sostenido durante más de 15 años a que el Estado logró controlar a la guerrilla y ponerla contra la pared. Y lamentablemente, si esta gente regresa, como todo indica que va, y además de esto, no se nos olvide, el ELN no se ha pacificado. No. El ELN sigue en armas. Entonces. No, y llegó a Venezuela. Bueno, bien. ¿Qué te puedo decir? Entonces, hay que atacar el problema. Yo lo que te puedo decir es que este programa se acabó. Y que bueno, y dentro de todo esto, este resurgir de la guerrilla y lo que será su derrota, porque yo sé que al final serán derrotados, lo más importante es que Chávez no lo puede ver porque se murió. Entonces. Mira, recuérdale a la gente cómo nos apoya, cómo nos ayuda a seguir en esta iniciativa. Para nosotros poder seguir mejorando todo esto que estamos haciendo, por supuesto, contamos con el apoyo. Nosotros seguimos, ustedes nos siguen, y la mejor forma de ayudarnos es a través de la plataforma Patreon. Patreon.com/NeoAdolfo, Patreon.com/DeLaraF. Es para los que están fuera de Venezuela, porque la contribución es en divisas, en dólares. 1, 2 o 5 dólares son los 3 planes que tenemos en ambos en nuestro Patreon. Pero si usted está en Venezuela, nosotros entendemos que usted a este sistema no se puede suscribir. Y entonces, ¿cómo nos apoya? Dele like a este video, suscríbase a este canal, suscríbase al canal de Neomar, dele like a su video, active la campanita para las notificaciones de más contenido, y con eso también nos ayuda. Compartiéndolo en sus redes sociales, con eso también nos ayuda. Claro. Entonces, esa también es una forma de colaborar. Nosotros, el que puede colaborar con nosotros y apoyarnos de esa manera, a través de Patreon lo recibimos, y el que no puede, a través de los mecanismos usuales, también lo recibimos, porque los contenidos los hacemos
para todos. Así Omar, se es. acabó esto. Pues. Bravos no Mira, nos mira, ponemos. Una mira, u otra forma es bienvenida para la ayuda. antes que termine, mira, aquí hay unas galletas, unas galletas. Este episodio está dedicado a mi querida amiga Rica Levy, que es fan de este programa y que me buscó y que salimos y paseamos hoy por Valencia y me regaló estas galletas que están. Gracias. Lo lamento, pero bueno. Está muy rica, Neomar. Pero bajita, chapo, está bien. Se nos acabó el episodio, se nos acabó Se la acabó ñapa, la se nos ñapa. acabó. Hasta la próxima. Hasta la semana próxima, hasta la semana próxima.